Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y este es su jardincito. Pues el día de hoy les traigo un proyecto que se me ocurrió porque ya quería reducir un poco de espacio y también quiero darles otra vida a algunas plantitas que tenía. Y bueno, pues acompáñenme. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes encontrar en mis redes sociales como Fátima Jardinauta. Y bien, jardinautas, pues les voy a dar un poco de historia. En lo que les voy platicando, les voy a poner una imagen. Bueno, pues quise reducir un mueble que tenía en la parte de acá atrás, que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen. Si no lo han visto, vayan y corran y vean mis videos, tal vez les gusten y les aporten algo. Y bueno, pues quise ya reducir esos macetitos porque ya se me hacía muy tedioso tener macetita tan pequeñita. Y quiero darles una nueva vida, así como si fueran en una jardinera, pero lo vamos a hacer en una macetota así. Y miren, les voy a enseñar un poco por acá atrás, me voy a mover, aquí está el proyecto. Les voy a poner unas imágenes de cómo estaba la silla, le quité una parte de arriba de la sillita, le coloqué esta maceta que tenía la parte de abajo y la rellené de tierrita. Y por este lado pueden ver en la mesita algunas plantas que las plantas que estuve sacando de todas las macetitas. Muchas son reproducción por hoja, muchas son bebecitas y todo. Y voy a colocar algunas plantas que quiero que ya queden de fijo ahí porque no sé si se alcanza a ver la perspectiva, pero es una maceta grande. Entonces vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a poner manos a la obra y bueno, pues vamos a plantar. Bien, pues miren, ya nos acomodamos por aquí. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, vamos a darle un aspecto alto de esta parte de acá atrás. Vamos a iniciar metiendo esta crásula ovata golum, vean, está muy bonita. Yo quiero darle una altura en la parte de atrás, entonces déjenme ponerle un poco en la orilla y rascarle. Y esta plantita ya la había sacado de la anterior jardinera, no trae plaga, viene bien, ya la tenía en una macetita de días. Vamos a darle un poquito de altura para que no me quede tan metido el arreglo porque lo quiero muy superficial. Miren, más o menos así, vean. Ahorita ya saben que al final siempre les dejo sus tomas ya definitivas de cómo quedó, pero pues vamos construyendo. Y bueno, pues esta va a ser la primera que se va a venir aquí. Esta ya quiero que se me vuelva arbolito, tiene muchos años, ella era muy pequeñita, como más o menos de este tamaño, y ha de tener unos 5 años esta plantita, porque más o menos en tiempo tengo plantas que colecciono desde hace 5 años, y muchas pues están así todavía desde ese entonces. Entonces esta la saqué de abajo de una gigantea que tengo ahí en la jardina, ya la conocen, y pues está teniendo una mala vida, está toda chueca y pues ya le vamos a dar una mejor vida ahí. Ahora, la segunda plantita que voy a estar poniendo aquí es esta que se ve un poco de aquí del lado, que también ya estaba en un arreglo y ya pedía cambio la pobre. Este es un sedum alantoides, entonces igual lo voy a estar colocando en la parte de aquí atrás, miren, así, porque como que le gusta crecer, le gusta espacio, entonces lo vamos a estar colocando en esta parte de aquí. Les digo, le voy a poner tierrita para que se ocupe bien. Ahorita le vamos a ir rellenando. Bien, me acomodé un poquito mejor para que vean. Ahora vamos a poner este aloe, vean qué precioso aloe. Ya necesitaba un cambio, vean, literal, ya no tenía tierra cuando lo desplanté. Entonces lo vamos a meter en esta parte de aquí, bien pegadito a la crásula.
Vamos a ponerla ahí para que se desarrolle mejor. Estos son bien nobles, los aloes les fascina vivir, digamos, como abandonados. Y bueno, pues ahí le va a venir muy bien. Miren, tengo varias aquí con raíz, pero necesito poner como las más grandes. Miren, este Pachyphytum me encanta, es altito. Los Pachyphytum por lo general crecen y luego cuelgan, entonces yo creo que lo voy a poner en esta parte de aquí, miren. Pues déjenme relleno. Vamos a meterlo en este pedacito de acá. Déjenme le relleno la orillita. Ahí sí. Vean. Ahí vean. Bueno, vamos a ver. Hay otro igual, nada más que este es un corte. Le estuve cortando la raíz porque no me gustó cómo se veía. Miren, trae una floración. Este Pachyphytum. Creo que se llama Machucae. Vamos a colocarlo de este lado así para que estén juntos. Tengo muchos brotes de hoja de Pachyphytum. Miren, hace tiempo había puesto a cicatrizar. Estas ya pues ya tienen raicita. Miren, por ejemplo esta. Entonces voy a plantar primero la más grande, que va a ser esta Echeveria Perle Bone Number. Tengo varias que eran ya antiguitas y ya quiero que se me empiecen a desarrollar. Vean, ya tienen ahí bebés. Vamos a meterla en el medio, en el centro de aquí, y luego ya alrededor le vamos metiendo cosas. Vamos a plantarla. Miren, no, y se va a ver muy precioso. Aquí le va a ir bien porque la luz es muy filtrada. Quiero, como que no he mencionado, pero en este arreglo quiero meter cosas o echeverias que se desarrollen de otra forma distinta a como las tenían las jardineras. Miren, voy a retirar hojitas. Ya ella ya tiene raíz. Entonces quiero que se desarrollen mejor aquí. Aquí ya le corté floración porque ya se me estaba como que debilitando. Esta la vamos a poner de este lado. Esta es una Pulidonis, tienden a hacer colonias. Y luego miren, por acá tengo una Cubic Cross que me sufrió muchísimo, estaba llena de cochinilla. Tuve que cortarla, quitarle los hijitos. Así es cuando yo de plano ya decapito y le puse enraizante. Y a esta Cubic, yo creo que a la Cubic la vamos a poner aquí, en esta parte de acá. Ya después al final a las echeverias les voy a meter piedritas para que no estén en contacto continuo con el sustrato mojado, porque esta sí va a retener mucho la humedad. Bien, ahora aquí por este lado tengo unas echeverias, ¿cómo se llaman? Azulitas, que ya las saqué de bebé y miren, ya va creciendo súper bien. Tiene muy poquita raíz, pero se desarrolló súper rápido. Yo creo que la azulita la vamos a estar poniendo de este lado de aquí. Miren, aquí en el centro quiero echeverias. Tengo otra que, miren, la había plantado así como con panquecito. Le revisé, está súper bien. No me acuerdo del nombre, si es Amoena mínima o si es una Pachyveria, pero vean que preciosa. Aquí tiene una crásula y esta es una peperonia. Las peperones esas son bien tardadas en crecer. Yo creo que la vamos a meter aquí, miren, en este huequito de aquí. Ahí vamos a meterla. Vamos a meterla así para que ahí quede. Ahora miren, antes para aprovechar, ahí le voy a meter unas piedritas que tengo por este lado. Vean, estas son las piedritas. Entonces vamos a estarle, de una vez la voy a meter por aquí, debajo de la Echeveria Perle, las piedritas para que al rato no se me complique metérselas.
porque igual le voy a poner alrededor más plantitas. Entonces vamos a meterlas aquí, que me las sostengan de esta forma. Así. Muy bien. Bueno, ya quedó ella. Y también a la Cubit Frost la vamos a meter por debajo. Quiero aislar un poquito de la tierra, que es se propicia mucho esta que se le suban. Ay, esta pobrecita, cómo me la atacaron, pero ya está libre y como le corté raíz, pues ella ya está libre. Y miren, así va quedando el arreglito. Por este lado tengo otra, miren, azulita, que les digo que anduve reproduciendo, le quité a una mamá y así salió. Y pues vamos a ponerla de este lado junto con la otra. Y bueno, otra azulita que tengo por este lado, vean, miren, preciosas. Vamos a hacer como la colonita aquí. Todas son independientes, pero pueden hacer ahí un adorno. Y bueno, ahora vamos con unas echeverias Topsy Turvy. Las Topsy Turvy, miren, ella también trae cochinilla, le lavé raíz ayer, anda un poquito húmeda, la traté con insecticida y ya le liberé, le revisé por dentro de los ojos. Estas son súper complicadísimas, pero ya la liberé. Yo creo que esta la vamos a estar poniendo en esta orillita de aquí, la primera por acá, así, y le vamos a cubrir sus raíces. Ellas se van a poner bien preciosas, eso esperemos, y van a ver que sí, porque es profunda la maceta y van a empezar a poblar. O sea, estos van a durar mucho tiempo aquí. Digo, si en algún momento quiero hacer otros arreglitos, el objetivo de este arreglo grande también es para propagar suculentas, como en mis jardineras, digamos. Allá voy y podo, no las desplanto, fijas, siempre las podo. Entonces miren, aquí ya quedó la Topsy Turvy. Acá tengo otra que igual también la estuve tratando, les digo, estaban en la misma maceta y traen bebés. Ya de la otra no les enseñé, pero miren, ellas son buenas para dar bebés, pero como no se me desarrollan ni nada, yo dije igual traen nematodo, pero no traen nematodo. Esta la vamos a poner, sí, la vamos a poner acá, miren. Y metemos la Topsy Turvy. Se parece un poco a la Cubit Frost, ¿verdad? Pues vienen de ahí. Nada más que la Cubit Frost, pues digamos que es rosada. Esta, por más que le dé el sol, no cambia el color a rosa, pero se parecen, ¿verdad? Estas Topsy Turvy fueron de las primeras plantas que tuve. Esta no, o sea, otras. Y esas como me las atacaron un día las mariposas, les pusieron huevos, se terminaron comiendo toda mi planta. Como las tenía en jardinera, pues no me di cuenta, y ya cuando me di cuenta ya estaban atacadas y comidas y todo. Pero estas tienden a crecer grande, por eso, no sé, me dio mucha curiosidad y la quise revisar, y pues bueno, la encontré cochinilla. Y pues bueno, ya hay veces que yo opto por sacarlas, tirarles la tierra y volverlas a plantar así como lo estamos haciendo ahorita. Miren, aquí vamos a acomodar bien la azulita que se desacomodó. Bueno, yo creo que no me van a caber muchas. Y yo saqué, pero ahorita las hacemos que quepan. Miren este Pachyphyllum, qué precioso. Ay, me encanta, vean sus puntitas de color rosadas. Como que se me antoja aquí
Vamos a hacerle un huequito. Es que de verdad, créanme que a mí, así cuando me decido a hacer arreglos, me cuesta un buen de trabajo tener orden en eso, no sé, como que de repente hay gente que tiene talento nato, ¿verdad? Para hacer arreglos tan preciosos. Por ahí hay varios youtubers que en realidad veo que me fascina cómo hacen sus arreglos. Bueno, ahí ya puse ese pachifitum. Ahora, por ejemplo, miren, tengo estas crásulas que me encantan, son mongo. Yo creo que estas crásulas las voy a encajar todas en esta orilla, que son 1, 2, 3, 4, que miren, está deshidratada, pero así se dan, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ponerlas en esta orilla de aquí para que cuelguen, porque ellas tienden a buscar la luz mucho, les gustan las crásulas. Bueno, pues vamos a meterlos en esta orilla. Voy a empezar a hacer un orificio con mi herramienta. Estas son muy prácticas porque a la mera vez también les metes la raíz y echas la tierrita. Miren, aquí le quité unas hojas feas que tenía y luego pues tienden a sacar bebés por ahí. Bueno, ahí está la primera, ahora vamos por la segunda. A veces las crásulas tienden a ser tallos leñosos y hay que estarlas podando, pero en específico esta Moonglow no es tan tendente a ser tan leñosos sus tallos. Bueno, a mí no me han hecho tan leñosos sus tallos. Hay otras que vamos a meter aquí, algunas que sí los hacen, que son las perforata. Esas las estuve podando de mi jardinera porque ya les andaba yendo muy mal con el sol, ya era excesivo. Ahorita es un día medio nublado, se ve claro, pero es nublado, entonces espero que se alcance a ver bonito aquí. Y bueno, aquí ya metí 2, la tercera, que miren, esta les digo, ya hizo dos cabecitas. Esta es preciosa, esta carázula. Le da un aspecto así que se parece un poco a estas dos, Lovely Rose, ¿no? Pero obviamente esta es una crásula, pero vean el color, todo es precioso. Vamos a meterla a la igual para que se me propaguen, se me pongan hermosas. Otra cosa que les quiero mencionar sobre este arreglito es que estas son plantas que ya, o sea, las quiero para propagar, pero quiero que se desarrollen mejor y que no quiero tener tanta maceta. Bueno, pues ya que estamos acomodando las crásulas, se me antoja meter algunas de estas, si no es que no puedo todas, son las que estuve podando que les mencioné de la jardinera, entonces ya tienen días y ya se me están deshidratando. Entonces voy a meter, se me ocurre por la parte de acá atrás, aquí, meter unas. Les voy a quitar todo esto leñosito que tiene. A ver, esperemos que nos dé raíz pronto, porque miren, luego la sacan de acá. Son muy así, luego a veces la sacan, pero bueno, vamos a incentivar quitándole unas hojitas. Estas no se reproducen, hay gente que sí se les da, bueno, no lo he intentado. Ahí las vamos a poner a ver si nos vale. Entonces la voy a encajar por este lado de aquí, miren, que ahí no alcanzo y le falta altura. A ellas les gusta todo, la sombra, la semisombra, nada más que de repente se tiolan. Miren, esto es que se tioló, aquí no está tiolado, pero pues ni modo, vamos a ver, a darles una oportunidad y a ver si no se hacen leñosas tan rápido, porque mi jardinera parecen brocheta, miren, vean, es literal una brocheta. Entonces voy a estarlas clavando por este lado. Son de las plantas que más me fascinan y ya se me estaban muriendo. Y bueno, vamos a meter otra por acá, espero que no destape, no sé. Y bueno, ahí, y otras más, miren, si caben, si caben, si caben. Entonces voy a estar
quitándole los tronquitos y metiendo. A veces cuando son muy leñosos es mejor trozárselos porque luego no sacan raíz de ahí. Y a veces empiezan a sacar raíz aérea y pues luego ya es un problema porque tenemos que enterrarlas. Miren, ahí, allá atrás se me ocurrieron porque son altas. Bueno, voy a terminar de quitarle los leñosos y seguimos plantando para no ser tan largo. Bien, ahora las que me restan, que ya les estuve rápido quitando esto fuera de cámara, es estas y las voy a atorar de este lado de allá atrás. Aquí miren, en este lado vamos a estar atorando varias. Están bien fáciles de meter, y como les digo, no traen raíz. Y sí. Entonces en esta parte de atrás va a ser la población de crásulas, de estas crásulas tan hermosas que les digo son de mis favoritas. Son bien comunes, pero a mí me encantan las suculentas comunes, las normalitas. Todas son preciosas, ¿a poco no? Háganmelo saber en los comentarios. Sí o no, son todas un amor, una hermosura. Todas tienen su peculiaridad, su forma y hacen ver los jardines preciosos. Y este arreglo me va a quedar, pero bien fregón. Así decimos en México, fregón, así que está padre, que está muy bonito, padrísimo. Pero bueno, esa es mi intención. Les digo que hay muchas personas que tienen ese don mágico en las manos. A ver si un día, la práctica te lo va dando, la práctica, la constancia, el aprendizaje de ella, te va dando eso. Y ahora que hago videos, pues es como que tengo que hacer la práctica muy, muy bien porque hay que enseñar cosas bonitas. Todas son bonitas, ¿no? Yo veo mucha gente que le tiene un amor a las plantas impresionante y que tienen plantas bien, pero bien bonitas. Todas son bonitas. Sus jardincitos de una forma. A mí me encanta ver así que hay gente que tiene jardines de una forma, de otra forma. Todos los jardines me gustan, todos. Nada más que de repente yo soy muy, no sé, como que todo lo quiero poner a la fantasía. Pero pues no sé, es mi forma de ver la vida, no sé. A veces suelo ser un poquito fantasiosa. Vamos a poner este sedum hispánico. Espero, quiero que se me haga 1000. Miren, aquí lo estoy apreciando. Ahí me gusta porque siento que se va a desarrollar bien. Miren, no sé si se alcanza a ver, pero ahí, en esa parte de ahí, está el sedum hispánico. Y que lo puse porque como que siento que les gusta la sombrita un poco. Entonces para que se me vaya dando, de hecho ya se me puso verdoso, está bien colorido. Y prefiero que se me haga verdoso porque siento que cuando se ponen verdecitos crecen más rápido. Y bueno, pues ahí mismo le vamos a agregar miren, como... les digo que no sé si es una amoena o mínima. Pero miren, bueno, vean, trae un bebé, ¿pueden creerlo? ¡Ay, estas! Entonces, bueno, esta vamos a poner ahí, está chiquitita y que se desarrolle bien ahí. Miren, ya se le cayó. Este adantoides es bien delicadito, es un sedum bien delicadito, por eso nunca lo toco. Y de hecho, si se dan cuenta, pues me está floreciendo, vean, de este lado. Ay, este video va a estar largo, pero pues ni modo. Lo amerita porque es un arreglote. Y muchas gracias por su audiencia. Y bueno, entonces ahí puse esas pequeñas. Yo creo que ahí voy a meter algunas plantitas pequeñitas para que se desarrollen mejor. Miren, esta se me dio por hoja. Vean,
Es un sedum pachifilum. Pero vean, ya está, se hizo un ramilletito y se me dio de una hojita. Entonces, este igual, vamos a meterlo allá. Vamos a meterlo aquí. Ahí. Todavía le falta tiempo. Pero son rapidones, en teoría, porque no crean que tienen muy corto tiempo, tienen bastantes meses. Y por eso también ya quise. Este también es un sedum. Ya me di cuenta que es un sedum porque florece como sedum. Y yo pensaba que era una de estas prolíferas. Ay, por cierto, tengo que meter una aquí porque quiero que se me dé mucho. Bueno, pues este también lo vamos a meter escondidito por ahí. No es que ese sí se da, sí se propaga, entonces va a tener que estar pendiente. Aunque este le ha costado trabajito. Ahí está. Miren, es esta. Vean que esta sí es. Entonces, miren, ya traen bebés ahí. Esta no sé dónde poner. Vi que en el canal de mi amiguita Vero, de mi viverito, así se llama su canal. Ahí sí gustan ir a verla, pero me encantó que tenía una colonia de estas y decía ella que le cortabas uno y lo ponías así de pequeñito y se daba. Déjenle quito la tierrita, espérenme. Ya miren, esta tierrita es como paja o pino, no sé, enraizan súper bien. Entonces les decía, y cuando vi su video de beberito, me di cuenta que yo no eran las que yo tenía y bueno, pues ni modo. Entonces esta luego la vi, esta la compré y así me gustó, ¿no? A una chica afuera de un restaurante. Ay. Y es que las hojitas, no. Esas dan un montón. Y les digo que me quiero poblar. Al rato ya voy a decir, ay, ya no sé qué hacer con ella. Vamos a meterla de este lado. Y al final le cortamos sus bebés y los propagamos. Mientras la vamos a dejar así. Y les digo, entonces me di cuenta con ella y dije, híjole, yo no la tenía. Y luego ya observé esa planta y ja, es esa. Y bueno, vamos a echarle tierrita por este lado. Ahí, es que es bien delicadito. Pero ya me da confianza después de lo que dijo Vero, ya me da confianza que se le caigan las hojitas porque se propagan. Y tenía una colonia preciosa. Me encantan sus plantitas de Vero. De muchos amiguitos de aquí del YouTube, que es una comunidad muy bonita que la verdad yo ya ansiaba tener amiguitos así, aunque sea virtualmente, ¿verdad? Pero amiguitos así que le gustaran los jardincitos suculentos como a mí. Y miren, ahí quedó esta preciosa. Estoy poniendo como las más complicadas, ya después los esquejes, los cortecitos que tengo de hojita y eso ya los ponemos al final. Déjenme, le echo un poquito de airecito acá, que bueno, miren así. De todos modos, al final le damos su pasadita de aire para que se le quite todas las imperfecciones. Bueno, vamos a ver qué más. Hay una estafelia, miren esta estafelia, ya hasta me floreció. ¿Pueden creer este pedacito? Entonces yo no sé, como que ella le cuesta trabajo crecer. Yo creo que la vamos a poner en esta orilla junto a la lona. Y me he dado cuenta que estas estafelias o hernias, como se llamen, crecen, tienen poquita raíz, o al menos las que yo tengo. Y les digo, con ese poquito de raíz que tenía, me floreció. Ahí tengo una foto en Instagram y un reel, me parece que en Facebook o en Instagram, no sé si un short, pero ellas sí con nada prenden. Y bueno, ahí le voy a vaciar tierrita. Ahí está. A ver. Miren, otro sedum que yo también pensé que era una setosa. No, es un sedum porque vean, florece como sedum. Y miren, aquí está su floración. Perdonen mis manos, pero estamos agarrando tierra. Lo voy a meter aquí y miren, pobla, está precioso. Lo voy a sacar. Casi no trae nada de raíz, es muy chiquitita. Entonces va a estar fácil meterlo por aquí. Mejor lo vamos a acomodar de este lado.
y este otro pedacito, y pues vamos a enterrarlo de este lado de aquí. Así que su raicito es bien pequeñito. Y miren ahí, quiero que me cuelgue, que me poble. Que me poble. Ahí está. ¿Ya vieron? Bien bonito que está este sedum, peludito, muy bonito. Y bueno, pues así va quedando. Ahora seguimos con, tengo estas que, uy, qué difícil. Yo he visto que a muchos se les da muy bien. Es una Graptoveria Silver Star. Ay no, estos pobres me las atacaron bien feo la cochinilla. Ay no. Entonces bueno, pues a esta vamos a ponerla, yo creo que aquí. A ver, vamos a hacer un hoyo. Ya se está complicando esto porque ya se está acabando el espacio y estoy metiendo mucha plantita. Ahí está. Entonces, hay unos bebés que igual van a desarrollar raíz, los tuve que cortar porque estaba llena de cochinilla, aunque ya está liberada. A ver, aquí este pachi, mejor esta la vamos a poner de este lado de acá, mira, aquí para que desarrolle bien su raícita. Ahí, miren que se nace sobrepuesta. Vean, esta es la que confundía con esta. A ver si alguien me hace saber. Pero, y da igual bebés por estolón, todo. Pero no es como esta. Esta lo empezó a sacar y esta sí se tardó. Bueno, pues vamos a ponerla en esta orilla. Ya si dan bebés por el estolón, los cortamos y los plantamos ahí mismo o en otro lado. Ahí está. Vamos a rellenar bien. Es esta y hay otra igual que yo tengo por acá. Miren. Esta no sé cuál sea. Son como color limón. Esa la voy a poner al lado del pachi. De aquí. Déjenme echar tierrita. Ya enterré el pachi. Ahí está. Ahora vamos a meter esta aquí. Al lado del pachi. Ahí está. Ya se va viendo un algo, ¿verdad? Ahora vamos a agregar esta secunda. Estas secundas crecen, yo creo que aquí, miren, en esta parte de aquí. Vamos a hacer un orificio. Y le vamos a meter sus raicitas. Y tierrita. Ahí está. Aquí al lado de esta crásula. Y bueno, ahí quedó la secunda. Ahora vamos a meter este Adromichus, que miren, este Adromichus se dio por esta hoja. Y pues esos crecen lento, no es como que muy rápido. Bueno, esos no me han crecido tan rápido. Vamos a mover un poco el Hispanicum y lo vamos a meter en este de aquí. Ahí mero. La hoja se la dejo. No sé si le haga bien o mal, pero me da cosa quitársela. Miren, vamos a tratar de enterrar un poco su raíz, pero también le vamos a agregar tierra. Ahora la sentamos y le agregamos tierra por aparte de acá atrás. Ahí está. Ahí está. Miren, ahí quedó el Adromichus. Están muy bonitos. Estos me gustan mucho, los Adromichus. Vamos a comenzar a meter esta igual acá al lado, que les digo que las confundo con la prolífera. No sé qué sea, ya no sé la ID. Pero bueno, a lo mejor es y es una variante, no sé. Ay, vamos a echarle tierrilla ahí. Ya están complicándose, ya se está complicando. Pero no sé, esa es la forma en que yo las voy plantando.
Cómo me gustaría poderles grabar y hacerlo así, como de cerca, pero pues lo hago solita y se me complica un poquito. Pero bueno, el chiste es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí va a quedar. Miren, aquí ya se hizo otro espacio pequeño, como para meter algo pequeñito. Por ejemplo, este pachi, miren, también por hoja. Este pachi está hermoso, es creo que como el de acá. Entonces vamos a ponerlo acá, este pachi. Ya se hizo resistente, ya hasta trae su raicita. Y bueno, ahí vamos a ponerlo. Y para poner ahí juntitos, a ver si ahí tengo un pachi, aquí tengo otro, miren. No sé si eso es una mínima o un pachi. Bueno, es que ya cuando son muy bebecitos, luego no detectamos. Ya cuando empieza a crecer es cuando ya nos damos cuenta que es. Pero vamos a ponerlo de este lado. De aquí, ahí es donde saco esa piedra. Que no deja que... He hecho sustrato y la piedra no deja. Vamos a echarle tantito. Y meterlo ahí. Miren. Ay, no. Ay, miren. Ahí. Está un poco ocultito. Porque hay otro por acá que tengo. No saben qué, que ya en cuenta que son como clavifolia, Fachiveria. Vamos a meter aquí otra. Estas crecen rápido. A ver, ahí. Le agrego un poquitito de... Ay, por ahí tengo una cucharita. Miren, me traje una mini cucharita. Es que ya de plano, si no las voy a estar llenando de tierra todas, enterrándolas. Aquí, miren. Ay, ahí está. Ahora vamos a ver qué otros espacios nos quedan. Aquí ya se me desacomodó. Vamos ahora por este lado de acá. Este sí, otra de estas. No sé qué sea, está muy bebé. Ya cuando crecen un poquito más es que ya descubro. Es fulana, es sultana. Así decimos aquí en México. Es fulana, es sultana, perengana. Ay, bueno. Es que luego me gusta decir esas cosas. Porque luego da curiosidad. Miren, este es un pachifito glutinicaule, porque aparte hasta su tallo tiene ese espejo tioso. Esas no son cochinillas, son basuras. Es un glutinicaule. Este lo vamos a poner de este lado de acá, miren. De este lado de aquí. Aquí así. Miren, me pareció. Este ya se desarrolló. Miren. Parece que es como crestación, pero no se tienen sus tallitos. Pues vamos a ver. Pues si se hace cresta, pues ya, no importa. Las crestas también son muy bonitas. La crestación es cuando como pues así se hacen como crestas. Ay, miren, aquí hay una basurilla. Y se ven preciosos las crestaciones. Hace muchos años tenía como dos. Bueno, pues ahí la pusimos. Ahora vamos a ver qué más, porque ya estamos poniendo puro reproducción de hojas, todas las que se me fueron dando de bebés. Miren, acá hay otra que creo que igual es una clavifolia, así creo que se llama, Fachiveria clavifolia. Ya si en otro momento resulta distinta, pues ya la corregiremos más adelante cuando estemos dando la actualización. Bueno, pues se va a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí, miren. Tiene una raíz muy pequeñita, entonces es fácil de enterrar. Les digo, por hoja. Y pues también ya para que se desarrollen más rápido. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tengo una Echeveria tequila. Uy, estas como vienen de esta, pues es un parental ella y la Lawi. Son hermosas y vean cómo se pone de repente sus tonos. Pues se dan un montón por bebé. Yo creo que estas sí crecen, Entonces vamos a ponerla aquí.
al lado de las Echeverias. Ahí está la Echeveria Tequila. Miren, otra azulita que anda escondidona. Apenas anda enraizando. Aquí vamos a poner juntas todas las azulitas. Estas pueden crecer grandes o pueden ser pequeñas, depende. Pero luego se ponen así de este tamaño y luego más grandes. Muy grandes, creo que me han sido unos 15 centímetros, la más grande. No he tenido más grandes. Pues vamos a seguir poniendo. Ahora ya tengo puras chiquitinas y ya vamos a empezar a rellenar todo este espacio. Vamos a meter croma por este lado, una croma. Croma tengo varias porque las tenía en una macetita juntas. Y vean, acá tengo otra y ya traen su raicita. Entonces vamos a poner otra croma por aquí juntito a esta. Estas dos así. Estas son como arbustivas, las cromas. Crecen así en forma de arbustito. Vamos a estar agregando otra croma por acá. Vamos a poner varias. A ver, otra por aquí. Estas la voy a poner ahí porque digamos que crecen en arbustito, pero tardan. Las cromas son pequeñas de cierta forma. Bueno, de pequeñas a medianas. Entonces aquí vamos a poner otra croma, yo creo que en esta orillita de ahí, en esta de acá. Vamos a ir metiendo hasta rellenar por completo la macetita. Enterramos muy bien su raicita y ya quedó ahí. Esta es otra croma que vamos a enterrarla de este lado. Miren, esta la vamos a estar poniendo, yo creo que aquí igual, con estas. Desde aquí. Ahí está. Ahora vamos a poner, miren, es que todavía me faltan estas y estas. Ya son puras chiquititas. Entonces voy a estarlas metiendo y las vamos a poner un poco rapidín. Bueno, pues ya terminé de acomodar todas las plantitas. Les voy a dar ahora sí una toma bien de cerquita para que vean. Es un adorno, es un arreglo gigante, pero al mismo tiempo con plantas bebés, pequeñas, medianas, porque grandes, pues yo creo que nada más el adantoides y la crásula batagolum. Y miren, aquí de cerquita, algunas, por ejemplo, las cromas se pierden, porque les digo, como les puse tezontle rojo, pues se pierden, y que son muy pequeñitas también al mismo tiempo, pero vean, así fue el resultado de nuestro arreglo arduo que me llevó todo un día, porque créanme que he batallado mucho, como no tienen ni idea con este video.
me han interrumpido mucho. Pero bueno, entonces al final, vean, así quedó, ya le barrí un poquito porque también hace mucho viento, entonces ahorita se calmó y ya le pude barrer. Entonces, pues bueno, ya quedó pelón ahí, pero el mueblecito que tengo por aquí, miren, hay que repararlo. Y vean, pues ese es el mueble que desocupamos. Entonces, estos no me cupieron y algunos decidí no ponerlos definitivamente. Y esta gasteria, vean, me está floreciendo. Ay, vean, 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 vean. Entonces sigo haciendo la limpieza aquí arriba porque no termino. Bien, pues me despido al lado de esta creación que hicimos juntos. Espero que les haya gustado mucho este video, que se hayan entretenido, que se hayan pasado un rato muy agradable. Ya saben, todo esto es para ustedes, para que se diviertan, para que se animen a hacer jardines suculentos en macetas enormes y para darle un buen cuidado a sus plantitas. Y bueno, pues esperemos que estas preciosas se me desarrollen muy pronto. Vamos a estar dando adelantos, ya sea en Facebook, en Instagram o aquí mismo en YouTube, en la comunidad, que de vez en cuando ya voy a estar poniendo más cosas en la comunidad porque luego no pongo. Pero bueno, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus buenas vibras, por suscribirse a mi canal, la gente nueva que me anda viendo por acá. Bienvenidos a esta comunidad hermosa. Es de todos ustedes y para ustedes. Y bueno, jardinautas, pues me despido, ya saben, con un beso enorme, un gran abrazo, sean felices, disfruten de la vida y nos estaremos viendo pronto en otro video. Hasta luego, adiós.